recontra interesante con nuestro compañero Cristian. Yo voy a saludar también en nombre de Alfredo Bastidas, Alfredo Penagos, que se encuentra ahorita de viaje en provincia y definitivamente hace mención a los saludos también para toda la base, ¿no? Para toda la promoción. Bueno, voy a leer un poquito o presentar sobre todo a nuestro compañero Cristian, a hablar sobre su presentación y su hoja de vida hoy día, ¿no? Él es el magíster Cristian Miguel Lara Torres, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con la segunda especialidad profesional en psicología forense y criminología por la misma Universidad Nacional Federico Villarreal, y posee el grado de maestro en docencia en investigación superior emitida por la Universidad Nacional de Huancavelica. Asimismo, cuenta con estudios concluidos en maestría en psicología con mención en clínica y es candidato a doctor en psicología por la Universidad de San Martín de Porres. Lleva ejerciendo la labor de psicología por 13 años, habiendo laborado en el Instituto de Medicina Legal, en el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional del Perú, y actualmente viene laborando como psicólogo asistencial en el Hospital número 2 de Salud en Huancavelica, donde ocupa el cargo de responsable del Servicio de Psicología y coordinador de salud mental de la Red Asistencial de Salud Huancavelica. Del mismo modo, es socio y cofundador de la consultoría Peritos Especializados, consulta especializada en brindar asesoría, o consultora, perdón, especializada en brindar asesoría e investigación forense. También cuenta con 9 años de experiencia como docente en diversas universidades, dictando los cursos ligados a la psicología forense e investigación psicológica. Actualmente presta servicios en la Universidad Peruana Los Andes. Bien, chicos, esta pequeña presentación bastante rica en experiencia hace o da el inicio para la presentación de nuestro compañero Cristian, con quien muy gustoso les dejo para que pueda orientarnos y brindarnos de mucho conocimiento e información. Por favor, él ha pedido que hoy día sea interactivo. Si hay él va a tratar de mandar la información, pero si hay alguna pregunta, hágala con toda libertad para poder hacerlo tipo conversatorio incluso, según cómo vaya manejándose ya la temática. Cristian, las cámaras del Zoom y el audio es todo tuyo. Adelante y éxitos. Gracias, Fernando. Gracias a todos los de la comisión. Saludos a todos los presentes. Saludos a todos los chicos integrantes de mi promoción. Gustoso de estar nuevamente con ustedes. Y ahora vamos a compartir un tema interesante para todo lo que hacemos, ¿no? Porque en sí el campo forense está, por las normas que han salido últimamente, está prácticamente vinculada a casi todo el quehacer del psicólogo y está vinculado a los documentos médicos legales que expedimos, ¿ya? Entonces, ahorita voy a pasar la proyección, ¿ya? Para que podamos entender un poquito lo que somos, los términos que estoy empleando, ¿ya? Y voy a apagar un momento la cámara para que no se vayan ¿cómo le llaman esto de acá? Un momentito, voy a apagar la cámara, chicos. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar las presentaciones? Sí, Cristian, sí se puede ver. Sí se ve, sí se ve. Ya, qué bueno. Como le digo, es para la cámara para que no ocupe todo el ancho de banda y se pueda escuchar mejor. Como no puedo visualizar exactamente todos los mensajes, estoy tratando de acomodar para ver el chat, pero a veces no voy a poder verlo. No sé si Fernando me puede saber si hay preguntas en el chat para que un momento quizás yo a veces hablo mucho, entonces me pones un alto y me dices, no, Cristian, hay preguntas y vamos respondiendo. No te preocupes, Cristian, te apoyamos. Dale. Gracias, gracias. Bien, compañeros, con todos los presentes, mire, lo que vamos a tratar hoy, el día de hoy, es un panorama así general de lo que es la actuación del psicólogo forense en procesos judiciales. Ya, para entender la labor que hacemos, voy a mostrar un poco los documentos médicos legales que se expiden
¿ya? Algunas normas en las cuales también como que involucran la labor del psicólogo educativo, el psicólogo clínico, que está un poquito ligado a ello, ¿ya? Al campo judicial, ¿ya? Y luego pues la actuación también en el campo judicial, para que puedan entender en los 3 momentos que participamos, ¿ya? Y ustedes que en ese momento bien puedan participar en alguno de ellos. Bien, todo empieza con el nombramiento, ¿ya? O sea, todos estamos llanos a poder participar en un proceso judicial, todos, cualquier tipo de psicólogo, ¿ya? No necesariamente tiene que ser forense para que te integre. Claro está que, de acuerdo al decreto legislativo 957 del nuevo Código Procesal Penal, ¿ya? En el artículo 174, da la factorio público y al juez para que ellos nombren a los peritos. Claro está que perito, entendido no como en el sentido anterior, ya como digamos, aquella persona que podría demostrar su expertise en algo, ¿ya? Aunque sí es cierto que la palabra perito da a entender ello, que tú eres un especialista, experto en una materia, pero para el código basta que tú tengas una acreditación para que ya seas perito. Y nuestra acreditación básica nosotros es que tenemos el título profesional. Por lo tanto, para la norma, tú ya eres perito, ¿ya? Entonces, el artículo 174 sí da un orden, ¿ya? Para que el fiscal, ¿ya? O el juez nombre peritos, ¿ya? Pero que participen los psicólogos de la policía y del Ministerio Público, y si es que no hubiera ninguno de los dos, ¿ya? En lugar donde están, el siguiente orden es que participen los del Ministerio de Salud, ¿ya? Posteriormente participen ya los psicólogos, si no hay salud, pero no hay MINSA, puede participar el Seguro Social, inclusive las universidades o institutos especializados, dependiendo de ya del caso que se está tratando, ¿ya? Ahora, el artículo 177 también indica que si probe en algún caso, ¿ya? Una persona no está de acuerdo con el perito que lo nombraron, puede ellos nombrar a su perito de parte, ¿ya? Y te pueden contratar a ti, ¿ya? Como un perito, o en todo caso te pueden presentar o solicitar que tú seas su perito, ¿ya? Y va a estar en la facultad del fiscal o del juez, pues admitir ello, ¿no? Va a depender ahí de la oralización que haga el abogado. El Código de Ética, ya que salió el año 2017, con la modificación en el artículo 13, dice muy clara y textualmente que el psicólogo no puede negarse, ya, a colaborar con la justicia. Antes, con el código anterior que teníamos, del Código de Ética del año 83, sí podíamos negarnos. Ya sí podíamos decir que no soy perito, no soy experto y no participo. Pero ahora no. El código dice que sí tenemos que participar. Claro está que puedes poner la limitación del caso, ¿no? El libro que dice que no eres experto o no eres muy conocedor de la materia, y entonces eso pone como cierto límite. Entonces, el nombramiento es algo legal, ¿ya? Y es nuestra primera participación. Nosotros no participamos en un proceso judicial si es que no hay nombramiento. Ahora, también puedes participar en un proceso judicial o te pueden involucrar cuando expides documentos médicos legales. Así le llaman, así es la norma, o sea, así le llaman. Es cierto que nosotros no somos médicos, pero así le denominan en los códigos. El documento médico legal es aquel un documento, por decirlo, un informe que emitimos los psicólogos, ¿ya? Lo expedimos y que ello puede ser utilizado para que nos involucren en un proceso judicial, ¿ya? Tenemos 4 documentos que podemos expedir, dejando de lado la historia clínica, ¿ya? La historia clínica es otro documento médico legal, ¿ya? O las historias psicológicas que a veces tenemos en nuestros consultorios particulares, ¿ya? Eso también son documentos médicos legales y que tiene que estar en custodia nuestra después, máximo 3 años después de que o sea, nuestro cliente deja de frecuentarnos. O sea, no podemos eliminar. Y con las pruebas psicológicas deben estar en custodia 5 años después de que ya nuestro cliente dejó de visitarnos. En cambio, un certificado psicológico, ¿ya? De acuerdo a la resolución 106 que nos da el Colegio de Psicólogos del 2015, dice textualmente, un certificado psicológico, certificado de salud mental, es aquel documento que se expide para probar, ¿ya? La salud mental o la salud psicológica en el momento que tú estás evaluando a la persona. O sea, no puede ser un documento retroactivo.
¿ya? Entonces, ahí he visto, cuando he peritado, he hecho revisiones periciales, o he participado en juicios, muchos colegas expiden certificados psicológicos en forma retroactiva. O sea, es decir, han atendido a su paciente hace 2 años, el paciente viene el día de hoy, y tú les pides su certificado psicológico, le dices, no, se atendió en tal fecha, tal año, cumple las características, pero está certificando un hecho pasado. Y el certificado psicológico es para hacer un hecho actual. Por eso es que el certificado psicológico o salud mental se utiliza para la licencia de conducir, licencias de armas, ¿no? Para un hecho presente. Ahora, el informe psicológico también es un documento médico legal, pero es un carácter más elaborado, por decirlo, se puede probar científicamente la existencia de algo. Y tiene dos, digamos, como que tiene dos variantes, ¿no? El informe psicológico de terapias, que es donde nosotros haces un informe psicológico, pero siguiendo la estructura ya de evolución del paciente, de acuerdo a las terapias, o el informe psicológico de evaluación, que llegas a un diagnóstico. Eso es lo que se realiza en los hospitales, ¿no? Ahora, una pericia psicológica es similar a un informe psicológico, pero la diferencia es que la pericia no emite diagnósticos, emite conclusiones. Y las conclusiones están asociadas a un hecho que se investiga. Es decir, el informe psicológico se hace porque la persona voluntariamente viene a que se le evalúe y por lo general está ligado a un trastorno mental o una enfermedad mental en ese momento, ¿no? Un problema de salud mental. En cambio, la pericia está dirigido a probar un hecho. Por lo tanto, siempre empieza con el relato de lo que sucedió. Y cuando ustedes alguna vez, es que alguien viene para solicitarles una pericia, tienen que tener en cuenta algunos elementos que les voy a decir más adelante, que forman parte de la jurisprudencia en relación a la labor del psicólogo forense, ¿ya? Y el último documento que se emite, que no es tan común, no es usual, no lo emiten muchos, es el contrainforme psicológico, que es revisar, ¿ya? Un informe psicológico o una pericia psicológica o un certificado, ¿ya? En el cual vamos a valorar si ese documento realmente cumple con las características técnicas y que pueden probar un hecho, ¿ya? O un hecho delictuoso o que realmente puede, o sea, cumple la técnica o el método para probar lo que ellos están indicando, no, o sea, llegar a esa conclusión. Y pues para variar, ¿no? Como nosotros, es lo malo en psicología, estamos muy desordenados. Nuestro colegio de psicólogos saca normas que a veces no van de acuerdo, ¿ya? A lo que dice las leyes, ¿ya? Esto quizás lo podemos tratar en otra sesión, porque tenemos, por ejemplo, tenemos 4 normas, ¿ya? 3 normas más nuestros decretos que regulan el tema de los informes. Tenemos el decreto legislativo 957, que es el Código Penal, que nos indica cómo tiene que ser un informe. La ley del Colegio de Psicólogos también habla de un informe. La ley 3036-4 del Ministerio de la Mujer, de la ley de la violencia familiar, cita que debe ser de acuerdo a las características que indica el Ministerio Público. Y también tenemos guías oficiales. Y si hablamos de guías oficiales, cada institución tiene su guía oficial. Lo tiene el Ministerio de Justicia, lo tiene la Policía, lo tiene el Ministerio de la Mujer, el MINSA, Salud, todos tienen sus guías oficiales. Entonces, al final, al momento que queremos nosotros emitir un documento, ya médico legal, y cuando queremos hacer la auditoría de ese documento médico legal, tenemos que conocer pues, cada institución por así decirlo, ¿no? Sucinta al milímetro, por así decirlo, para poder analizar si los documentos cumplen. Pero el fondo, si queremos llegar a la conclusión de esto, es que cuando en vez de ayudar a la justicia, ya para que tanto el fiscal o el juez entienda mejor lo que hacemos, los confunde. Porque tantas normativas que se sobreponen. Tenemos 2 leyes, una encima de otra. La ley 2836-4 y la ley 3036-4. Y encima está el decreto legislativo 957, que son, por así decirlo, los más fuertes, que regulan nuestra actuación. Ahora, vamos a hacer una diferencia entre una pericia y un contrainforme, ¿ya? El informe psicológico sí conocemos los elementos, y de una pericia y un contrainforme, la diferencia entre las dos, ¿ya? Es que los dos tienen un objetivo, ¿ya? El objetivo es, pues, probar algo, ¿ya? La pericia, el objetivo es probar
¿ya? Que la persona tiene algo, por eso tú evalúas a la persona, ¿ya? Eso se hace con una pericia psicológica. Pero cuando tú haces un contrainforme psicológico, tú evalúas al perito, es decir, tú evalúas al otro psicólogo, no evalúas a la persona. A mí me traen documentos de cámara Gesell, por ejemplo, para que yo evalúe, ¿ya? Me dicen, doctor, por favor, cuestiónelo, analícelo, ¿ya? Yo no lo reviso, pero yo no voy a cuestionar a la niña o al niño que está ahí declarando. Eso sería, pues, primero antiético, porque es un niño, primero, y segundo, porque yo no he evaluado a la persona, ya que eso creo es lo fundamental. Pero sí puedo pronunciarme sobre la labor del perito, y es ahí donde está dirigido el contrainforme. Y a nivel internacional, el contrainforme psicológico está dirigido a eso, a analizar la actuación del perito, para ver si el perito, uno, cumple las normas éticas, segundo, si el perito ya ha cumplido la metodología para realizar este informe, ¿ya? Y si esta metodología le permite llegar a esa conclusión, ¿ya? Entonces ahí se revelan los instrumentos, ¿ya? Es toda una metodología que se hace ahí que podemos aprenderla, chicos, porque no es algo de otro mundo, ¿ya? Y nos pronunciamos en ello. Entonces, el contrainforme está dirigido al perito, y en cambio la pericia psicológica está dirigida a evaluar a la persona. Los dos se realizan bajo una solicitud, o sea, nosotros no nos motivamos solos, o sea, la motivación es externa, o sea, viene de una autoridad judicial, ¿ya? O viene de la misma persona, ¿ya? Entonces, cuando decimos de parte, quiere decir que lo pide la persona, ¿ya? Y si es la autoridad, lo pide un instituto. Cuando ingresó al mercado acá al Perú, porque los contrainformes psicológicos no son muy antiguos, por así decirlo, acá su emisión acá en nuestro país. Su emisión los primeros contrainformes son más o menos del año 2015, 2014, 2015. A través ya el Ministerio de Justicia empieza a elaborar estos contrainformes en la defensa pública para equiparar o hacer, como dice, ¿no? Equiparar la balanza para defender entre comillas, hay muchos imputados, ¿ya? Que no tenían forma de defenderse porque el Ministerio Público con todo el baraje, con toda la maquinaria del Estado para acusarlos, pero pues ellos tenían que defenderse porque sabemos por estadística que del 100% de denuncias, el 10% ya son denuncias calumniosas. ¿Ya? Entonces, es para ese 10% lo que se cree en la defensa pública, este organismo, ese equipo de peritos que están justamente para defender a aquellas personas que no tienen dinero, pero que están acusadas falsamente. Entonces, ahí es donde surge esta labor del perito, del contrainforme, y que acá todavía no se desarrolló, pero a nivel internacional es muy antiguo, ¿ya? Y tenemos nuestras bases legales, ¿ya? Entonces, nosotros, si queremos introducirnos a este mundo de la psicología forense, tenemos que conocer estas bases legales porque cada uno te dice cómo tienes que hacer el informe. Estos son algunos ejemplos de unos peritajes, ¿ya? Por ejemplo, este es un caso muy curioso que se dio en la Corte de Lima Norte, ¿ya? Por ejemplo, una psicóloga le emite una constancia psicológica, ¿ya? Un certificado psicológico, como estamos viendo acá, a una de sus pacientes, pero también acá creo que la colega lo direccionó o se dejó manipular quizás por el abogado de la familia. Le emite un informe, pues, 2 años después. La evaluación fue el 2017 y le emite el 2019. 2 años después. Inclusive ya coloca motivo, pone hasta el delito, violación sexual, delitos muy tipificado, ¿ya? Y las personas, bueno, es su derecho pedir certificado psicológico, pero por eso siempre tiene que colocarse la palabra en la parte inferior si tú no quieres tener problemas, carece de valor legal, ¿ya? Tienes que poner eso, ¿no? O no válido para trámites judiciales. Eso tienen que poner. Entonces, ¿qué hicieron la familia? Lo metieron como denuncia, porque de acuerdo a este certificado, la señorita se atendía solo a nivel terapéutico, no fue por una evaluación, ¿ya? Y luego, pues, se presenta el detalle de que cuando va al Ministerio Público, ¿ya? Acá supuestamente está afectado con el certificado psicológico, y cuando va al Ministerio Público, el psicólogo del Ministerio Público dice, pues, que no tiene nada, no hay indicador de afectación. Entonces ya empezó un problema. Sin querer, la colega se gana un problema legal. ¿Por qué? Porque esta persona, ya el acusado, si él gusta, ya al momento que se haga la sentencia, que lo declaran absuelto, puede demandar a la psicóloga, ya puede demandar.
Uno, aquí tiene argumentos, porque se va contra la mala praxis, ¿ya? Por el tema de emitir un documento médico legal mal desarrollado. Y segundo, porque se está opinando en temas legales cuando ella no atendió por el tema legal, sino atendió por un tema terapéutico, ¿ya? Tenemos otros dos tipos, estos son conclusiones de otros dos informes diferentes. Este es un informe que es especializado, que se llama credibilidad del testimonio. ¿Ya? Si ven la parte anterior de estos informes, solo dicen pues si la persona está afectada. ¿Ya? Si ven acá, no se aprecia afectación, describen la persona y ahí nomás queda. Informe de credibilidad de testimonio es un informe más especializado en el cual nosotros nos pronunciamos solo sobre el testimonio de la persona. Es decir, en qué grado, por así decirlo, lo que la persona ha narrado o le está contando a la psicóloga o al psicólogo en la cámara GESEL es creíble. ¿Ya? Entonces, este es como ven, es diferente el informe y se concluye, ¿no? Por ejemplo, se concluye con las iniciales y se concluye que el testimonio probablemente es increíble. ¿Ya? O sea, se puede el análisis de eso. Este es otro, este es un contrainforme, por eso acá ya se concluye, ¿no? Que el informe es subjetivo, es inconsistente, incongruente, y acá uno va argumentando. ¿Ya? Entonces, vemos que existen varios documentos médicos legales, pero quizás como la mayoría de ustedes que creo que trabajan más no en campo forense, sino están en la parte de salud y educación, pueden emitir informes, ¿ya? Y esos informes, si es que no lo orientan bien, no sabemos dónde lo lleva tu cliente, ¿no? Yo también recuerdo la primera vez que tuve mi psicología forense, fue pues cuando me citaron a una ratificación antiguamente, que le llamaban en la parte del código anterior, ya era porque había emitido yo también igual un informe psicológico, pero eso porque el trabajo que trabajaba, pues en aquel tiempo me pedían que emitía informes, pero pues había sospechado algo especial en el caso y le comenté a la mamá pidió el informe y bueno, cumplió con todo lo que decía el trabajo donde hacía, y la señora lo presentó como medio de prueba. Yo terminé en el Poder Judicial, claro, no como acusado, pero sí ya dando un tema de ratificación, y yo pues que no sabía mucho en ese tiempo ¿no? Del mundo forense, pero fue mi primer contacto, ¿ya? Y claro, da un poco de temor cuando te citan, pues te llegan los citatorios. A veces tú no sabes bien a dónde estamos entrando a tallar. Tenemos que entender que hay una diferencia grande entre hacer una evaluación forense y una evaluación clínica, ¿ya? Los dos son parecidos, pero se diferencian uno por el objetivo. Cuando tú haces una evaluación forense, a ti te interesa, ¿ya? Ayudar al tema judicial, ¿ya? O sea, no nos interesa el diagnóstico, o sea, por eso no nos preocupa poner una F en código Z, sino más nos interesa ver una conclusión y el tratamiento, y luego lo dejamos eso al hábito clínico, ¿ya? En cambio, en la parte clínica sí, pues nos interesa la enfermedad, ¿no? el diagnóstico y todo ello, ¿ya? Ahora, en cuanto a la relación, ¿ya? Con el evaluador, cuando hacemos evaluaciones forenses siempre vienen a mentirnos. Eso es lo que se dice. ¿Por qué? Porque no hay rapport, porque todos vienen obligatoriamente. Inclusive hasta el que te contrata, ¿ya? Porque te contratan, te pueden contratar como perito de parte, va a venir con la idea de hasta de engañarte, porque él quiere que tú saques un documento a su favor para que lo ayudes, para que se libre de la cárcel, ¿ya? Entonces hay que tener cierto cuidado en esa parte. En cambio, en la evaluación clínica sí confías porque el paciente viene porque estoy enfermo y quiero ayuda. O sea, ahí hay una gran diferencia. Secreto profesional no tiene el psicólogo forense, así que una vez tuve pues un debate pericial con un colega del hospital, ¿ya? Esto fue de Ayacucho, ¿ya? El hospital, y bueno, pues el colega manifestaba que algunas cosas no podía declarar porque le preguntaban ahí, debido a que tiene el secreto profesional, ¿ya? Él dice, sí, pues sí, o sea, si él hizo su evaluación clínica, sí, pero la persona fue con un documento al hospital, o sea, la policía lo derivó con documento al hospital, por lo tanto ya es evaluación forense, porque está con documento, la persona no fue voluntariamente, entonces ya no hay secreto profesional ahí, ¿ya? Eso tenemos que entender. Y así hay varias diferencias, ¿ya? Y claro, una de las más importantes es que tenemos que tener en la parte clínica el riesgo de simulación, ¿ya? Que vienen a engañarnos, como le dije, ¿ya? Y los documentos y el tipo de informe que hacemos nosotros está dirigido, ¿ya? Al juez, y el juez te toma a ti como perito.
En cambio, si tú haces una evaluación clínica, por ejemplo, de hospitalización, lo que a veces los colegas que trabajan en hospitales no nos comprenden legalmente, es que ellos dicen, pues, que a mí me citan, pero dice, yo no soy perito. Sé como quizás escuchas en el Ministerio de la Mujer, yo no soy perito, pero estás emitiendo un documento al juez, eres perito, ¿ya? O en todo caso, pues ponte la categoría de testigo experto, ¿ya? Pero igual, te van a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esas diferencias básicas para el tema de la evaluación. Si tú haces una evaluación clínica, tienes pacientes, ¿ya? Y el paciente tú sabes cómo lo tratas, pero si tienes evaluación forense, tienes un peritado. Y un peritado es una persona en la cual tú tienes que tener cuidado porque el peritado no es de todo honesto. Vienen con su filmadora, te graban, ¿ya? Y quieren una ganancia secundaria, ¿no? Porque detrás de esa evaluación hay dinero, ¿ya? Hay empresas, o general. Hay sí una ganancia secundaria que tienen que evaluar cuando viene alguien a tu consultorio por ese tipo. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna pregunta? A ver, chicos, si alguna pregunta hasta ahí, todo claro para que nuestro compañero Cristian pueda continuar. Sí, todo claro. Excelente. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si me llegan a escuchar. Quiero hacer una pregunta, ¿me llegan a escuchar? Claro, claro que sí. ¿Quién está preguntando? Te ¿Sí? escucho, te Disculpe, escucho. ¿Sí? Rocío, ¿me escucha? Dale, Rocío, adelante. Sí. Comentabas, hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que bastante interesante la ponencia. Quería preguntar, comentaste de que si viene con un documento, ¿no? Para su evaluación jurídica o bueno, penal, ahí no aplicaba el tema de la confidencialidad, pero en caso de que si tú atiendes normal como un paciente que viene a una atención, ahí sí prevalece el tema de la confidencialidad o no. Si es tu paciente, o sea, él se acercó a tu consultorio, o sea, con una demanda de un problema de salud mental, ponte, sí, ahí tienes el tema de la confidencialidad. Pero, como decían Perfecto. ¿Ya? como lo dicen los abogados con esta palabra, ¿no? La máxima experiencia, dicen. De acuerdo a la máxima experiencia o las máximas, como dicen los abogados, si es que la persona, una vez que ya se atendió contigo, se atendió con el médico, cualquier profesional, ya clínicamente, pero luego esa persona ya, basado en ese documento, hace una demanda, ¿ya? Y no es contra ti, sino contra otra persona, contra un tercero, entonces ya la confidencialidad ahí se pierde, puesto que está de por medio la libertad de alguien, ya un seguro o esclarecer un hecho. Entonces, de por sí, como dicen muchos abogados, ya perdiste ya el tema de la confidencialidad, o sea, el paciente pierde ese derecho de parte tuya, porque él mismo está motivando a que tú hables lo que él te contó, porque puede haber una consecuencia legal, ¿no? Para alguien, quizás no para él, pero para otra persona sí. Cristian, eso porque estaría afectando a otra persona. Eso porque está afectando a otra persona y por eso ya se pierde la confidencialidad. Ajá, eso es lo que dicen los abogados, ¿no? Y los fiscales también interpretan ese punto. Y una consulta, no sé, de repente me estoy saliendo del contexto. En caso de que, por ejemplo, yo trabajo en organizacional, ¿ya? Pero en caso de que haya un accidente, por ejemplo, me ha sucedido ya, fatal, y hacen toda una investigación por ese accidente, ¿en qué medida el psicólogo, ¿no? Tendría que facilitar información, ya sea del trabajador, si es que por ahí ha sido atendido? O sea, ¿ahí también se rompería el tema de la confidencialidad o no? ¿Cómo sería en ese caso? No sé si de repente, como digo, me estoy yendo muy para otro contexto, pero de repente si me podrías orientar si es que hay una respuesta a ello o no. Mira, he tenido una vez un caso parecido a ese, ¿no? Ha sido por un tema de una demanda a una empresa, una minera, porque hubo un accidente dentro de la mina, hubo una explosión, y el trabajador, él pues acusó, estuvo cerca de la explosión, pero luego ya no fue a trabajar, ¿ya? Y el psicólogo de la mina le atendió, ¿ya? Pero no puso una historia clínica, no puso nada, o sea, ni siquiera aperturó documento, ¿ya? Y luego la persona fue al Seguro Social y el psicólogo del Seguro Social le puso estrés postraumático. Y basado con ese informe del Seguro Social,
se fue al Ministerio de Trabajo a pedir una indemnización. Y luego ya llegó a Medicina Legal para que yo le haga su evaluación por capacidad de obrar, que se llama eso. Y cuando hicimos ya la evaluación, el fiscal me dijo, pues hay documentos en la... ¿ya? Y cuando el fiscal pues pidió la historia, no había nada en la historia. Fue un problema para la psicóloga porque no registró, porque la persona decía, sí, sí, él me atendió la psicóloga me dijo que vaya al seguro. Y la psicóloga no puso nada, no había un documento. Y claro, como ya estaba presionada, la psicóloga tuvo que hablar, pues, ¿no? Sí, yo la atendí y sí manifestó lo que sucedió en ese instante, ¿no? Fue por un tema laboral. Ahora, si vemos en ese caso, se perdió la confidencialidad, pero no tanto porque la psicóloga lo motivó, sino lo motivó la demanda del trabajador. Entonces ya se pierde, porque el mismo trabajador lo motiva, que quiero que hables de mí, habla de mi caso. A menos que se apunte, ¿no?, una denuncia por violación que se dio dentro del contexto, ¿ya? Y bueno, pues y la agraviada dice, no, le conté a la psicóloga, ahí es otro tema, ahí sí ya escapa. ¿Ya? Entonces, en esos puntos sí. Yo lo que sí les recomendaría es que cuando tengan conocimiento de eso, de un accidente o algo, y tienen documentos médicos legales como la historia clínica, registren. Porque ahí es la forma como ustedes tienen para salvar responsabilidad. Porque si la persona te dice, no, te cuenta de un hecho de violación y tú dices, no, lo vamos a denunciar, y la persona dice, no, no lo denuncies, quiero solo terapéuticamente, lo dejas registrado en la historia. Y ya tú salvaguardas de responsabilidad, porque en la historia dices que se le dijo a la persona que se podía denunciar y la persona no quiso, entonces queda ahí registrado y eso nadie lo va a cambiar. ¿Ya? Y ahí tú no rompiste confidencialidad ni nada de ello, simplemente te reservaste. Ahora, si la persona hizo la denuncia después y tú te ves quizás ya comprometida porque guardaste usted, ya tú, ahí creo que ya es defensa tuya si lo hablas o no. Pero la máxima de la experiencia, como dicen los abogados, en tema de la jurisprudencia, si si el paciente que te contó algo a ti, ¿ya?, y tú como terapeuta reservaste la información y luego él denuncia eso, él ya perdió la confidencialidad, ese derecho que tú le estabas guardando, ya lo perdió. Así lo interpretan a nivel judicial. ¿Otra consulta, compañeros? Perfecto, gracias, Cristian. Excelente, excelente, Rocío. Muchas gracias. Cristian, el punto inicial creo que ha servido bastante. Nuestros compañeros están que preguntan sobre este tema. Quiero ir en orden. Elizabeth Asensios pregunta, buenas noches, felicitaciones, Cristian. Sería bueno que enfatices que el psicólogo forense no puede hacer terapia, ¿no? Es un comentario más que todo una pregunta. Y la siguiente pregunta, sí, que también tipo comentario lo hace Juan Carlos, ¿no? Cuando se hace un contrainforme, ¿existe alguna sanción u observación al especialista que emitió el informe observado? A ver, vamos con esos dos, ese comentario, esa pregunta, y de ahí vamos con la tercera también, ¿sí? Claro, con mi amiga Elizabeth, claro, sí, sí. Hasta ahora, Elizabeth, yo soy de la idea que el psicólogo forense no debe hacer terapia, ¿no? Y sabemos nosotros que hemos estado en la corte que, bueno, la corte sí exige que los psicólogos hagan terapia, ¿no? Pero es que ahí tiene como un modelo clínico forense, no es forense propiamente dicho. Yo comparto que el psicólogo forense no debe hacer terapia, y menos a las personas que ha evaluado, menos. ¿Ya? Eso ya es un tema ético, ya es un tema ya del psicólogo que debe ser, porque a la persona que yo he evaluado y que encima voy a ir a su juicio, ¿cómo le voy a hacer terapia? Ya pierdo la neutralidad. ¿Ya? Y es algo que el Poder Judicial todavía hasta el momento no lo quiere entender, todavía ese punto. ¿Ya? En cambio, para lo que me dice Juan Carlos, mira, hasta el momento no existe ese punto de la sanción. No son no he visto informes de colegas, ¿ya?, pero que sus informes realmente dan pena y generan muchos problemas legales. Sé que a algunos se les ha sancionado, pero no porque la Fiscalía o el Poder Judicial lo motiva, sino ya la parte agraviada. Es decir, es un caso así breve, ¿no? Una vez tuvimos una denuncia en la cual un niño de 4 años denunció, o sea, acusó a su tío de haberle hincado en el ano con una aguja, ¿ya? Y la psicóloga de medicina legal, pues, dice, no, está afectado.
¿ya? Le pone todavía esta afectación psicológica, conductual, cognitiva y afectiva, que le puso todo. Lo mandaron al joven por prisión preventiva, así como hace la fiscalía, 9 meses, ¿ya? El chico estuvo en el penal, se comió los 9 meses en el penal, salió los 9 meses, ¿ya? Y la fiscalía quiso nuevamente mandarlo 9 meses más y el chico se fue a la clandestinidad. Pero luego, cuando ya se revisó los documentos, ¿ya? La parte médica dijo, pues, con claridad, que no era, que la herida que estaba en el ano no era una herida punzopenetrante, que sería una aguja, era una herida, era una escoriación es un rasgado, como que si alguien pues se hubiera arañado y pues, ¿no? ¿Ya? Pero ¿dónde se sustentaba la fiscalía para pedir los 9 meses? En el informe psicológico, porque cambió el tipo penal, en vez de que ya era tocamiento, pero era violación, lo cambió a actos contra el pudor de parte del tío, igualito lo mandaron. Después de que se desarrolló el caso, todo, hicimos el contrainforme, fuimos a debate pericial, la persona salió suelta. Ese chico que ya era, pues, que trabajaba es un ingeniero que trabajaba en un hospital como ingeniero ambiental, en la parte de residuos sólidos, esa parte que sea, perdió su trabajo, lo destituyeron, estuvo 9 meses en el penal, luego pasó a la clandestinidad casi medio año. Si sumamos cuánto daño se generó por ese informe, y hay algo peculiar en ese informe que creo que todos nos diremos, la colega estaba de cabeza, porque el indicador de la colega para decir que el niño estaba afectado era que el niño se tocaba el pene más de lo normal. Así estaba redactado. Pues eso es algo, a mis alumnos de la universidad les digo, ¿cómo vamos a poner algo más de lo normal? Si primeramente no sabemos cuál es lo normal. ¿Cuál es lo normal que un niño de 4 años se agarre el pene? 2 veces al día, 3 veces al día. ¿Cuál es lo normal? ¿Y cuál es más de lo normal? Entonces, cuando tuvimos ese caso, bueno, se hizo el contrainforme y claro, el ingeniero ya cuando salió, ya todo absuelto, basado con la sentencia, ya pues él se fue contra la psicóloga en la parte civil, ¿ya? Y también se fue con su queja al colegio de psicólogos. Sé que el colegio de psicólogos la inhabilitaba a la colega por casi, creo que pidió 2 años, pero le dieron 1 año de inhabilitación. Y en la parte civil, sí, todavía sigue el juicio porque el chico está pidiendo una reparación, tengo entendido por algo de 500,000 soles, más o menos está pidiendo, reparación civil, ¿ya? Pero que el colegio solo se motive a buscar información o que la fiscalía te sancione, no. Porque si fuera una sanción que la fiscalía sancionaría a todos sus psicólogos de medicina legal cada vez que se equivocan, te aseguro que nadie quería trabajar en fiscalía, ¿ya? Porque se equivocan cualquier cantidad, ¿ya? Porque la labor debe ser delicada, pero entiendo, porque yo tengo trabajado en medicina legal, incluso yo soy jefe de medicina legal de Huancavelica. Tenemos que atender, yo me atendía 100 pacientes al mes, 100 peritajes al mes. Entonces, al día te haces pues más de 6, o sea, es una gran carga, una gran labor, pues te quemas, pues terminas con tu burnout y a veces escribes cualquier cosa. O sea, nos daña, ¿ya? Y esa labor sí pues genera problemas, pero la pregunta la pregunta de Juan Carlos es pues que el Estado no hace nada, pero si la persona ya está, o sea, que se agravió con tu informe, sí puede ir contra ti. Y su gran prueba es la sentencia judicial. Esa es su gran prueba. Por eso muchos esperan que salga la sentencia y luego recién se van contra el psicólogo. ¿Alguna otra pregunta más, Genial, Fernando? genial. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, Elizabeth está comentando, ¿no? Que eso sí está, lo que tú mencionas, que está bastante claro en la Corte de Lima, dice ella, ¿no? Pero quizás en provincias ella menciona que todavía este es inconveniente. Bueno, Nelly Castro hace otra pregunta, dice, buenas noches, según lo expuesto, si el usuario acude a un establecimiento del MINSA con un documento del Ministerio de Mujer, Fiscalía de Familia, por ejemplo, para solicitar evaluación y terapia psicológica, ¿estamos ya haciendo una evaluación forense? Pregunta Nelly. Sí. Si haces un informe y el informe se remite, claro, el informe es de evaluación y se remite a la instancia judicial, ya estás haciendo psicología forense, ¿ya? En cambio, si tú haces un informe solo de terapias, eso es ya como un seguimiento, parte del proceso, que ya eso no tiene responsabilidad en ese aspecto. Pero si tú pones en tu informe una afectación o algo y eso va a utilizar como medio probatorio ante un juicio o cualquier demanda, ya es psicología forense.
Excelente. ¿Otra preguntita, Fernando? Hasta ahí están yendo por ahora las preguntas. Chicos, muchas gracias por las preguntas. Pueden hacerlas en cualquier momento. Cristian, puedes continuar tu ponencia. Ya, gracias. Bien, entonces, compañeros, eso es lo que vamos conversando es en relación a los documentos médico-legales. Pero también nosotros tenemos la actuación forense, se da en 3 ámbitos dentro del proceso judicial, ¿ya? En todos los ámbitos, ¿ya? Los ámbitos de actuación son evaluación, o sea, la etapa previa en investigación, ¿ya? Lo otro es ya en la parte de ratificación o investigación intermedia, ya que es donde se trabaja ya el tema de la declaración ante el fiscal, y luego ya en la parte de juicio, de enjuiciamiento, los cuales vamos a ver todos. En la parte de evaluación o de inicio de evaluación, pero inicio de investigación, ya es cuando recién se capta el hecho, ¿no? Llega la noticia delictuosa, ¿ya? Y entonces el fiscal o la policía tienen que disponer algunas actuaciones. La policía antes tenía la atribución de hacerlo solo, pero ahora tiene que consultar al fiscal. Entonces, al final, el que dirige es el fiscal, ¿ya? Entonces, todo lo que la policía nos emite documentos, siempre está el fiscal tiene conocimientos de ellos. Entonces, en el área penal, ya nos van a pedir la evaluación, ya, o declaración en cámara Gesell, ya, en cámara Gesell. La cámara Gesell solo es para recibir testimonios, así como estamos viendo acá, es mi maestra Marita Lamas, mi maestra que está ahí, que fue mi mentora en medicina legal, ya, una de las fundadoras de cámara Gesell acá en el Perú, ya, solo se hace la declaración ahí. Entonces, eso sigue una metodología. Ya, acá en el Perú, por el adiestramiento que hemos tenido, los que somos de la promoción de 2009, de medicina legal 2008, 2009, que hemos sido instruidos en la fiscalía, ya tenemos el aprendizaje colombiano. Colombia nos trajo unos peritos colombianos y nos han acá enseñado la cámara, el tema de la entrevista en cámara Gesell. Y la entrevista en cámara Gesell que sigue Colombia es la que hace Corner House o la que tiene Estados Unidos, que es el protocolo SACA. ¿Ya? Ese es el oficial que se utiliza acá en Perú, aunque existen algunas variantes como la entrevista a Michigan o las buenas prácticas de Buenos Aires, es que estás trabajando con una persona que tiene discapacidad. ¿Ya? Entonces, si queremos entrar a la evaluación, ya en cámara Gesell, en psicología forense tienes que conocer cámara Gesell, ¿ya? Ellos. Luego de lo que es la declaración, como estamos viendo en esta parte, en esta actuación, donde todos están presentes en este lado, está el fiscal de familia, el fiscal penal, la familia, el policía, y al otro lado está el psicólogo, estás tú evaluando, ya después de haber terminado la declaración, recién vas a consultorio a evaluar la afectación psicológica, qué tanto está afectado. Ese es ya el procedimiento, ya que nos da el método de la psicología. Ahí sí no es algo extraordinario, ¿no? Es algo que nos da la psicología, solo que en este caso tienes que orientarla a probar el caso, o sea, el testimonio que el niño te ha contado. Entonces tienes que ir o sea, los indicadores clínicos o indicadores de afectación tienes que asociarlo a ese hecho, ¿ya? Daño psíquico también nos piden que cuando ya el daño, la evaluación o el hecho delictuoso ya tiene una data 6 meses previa y que algún psicólogo ha dicho que se tiene que hacer esa evaluación, ¿ya? Eso es una evaluación especializada y es muy interesante en hacerla. Autopsia psicológica, eso se aplica para los casos en los cuales la muerte de una persona, ¿ya? Es confusa. Es decir, hay pruebas que hacen entender que fue un suicidio y hay otras pruebas que hacen entender un homicidio. Entonces, lo que hace el perito psicólogo es analizar la última semana de vida de esa persona para ver y encontrar si la persona tenía algún motivo de suicidarse. Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, para eso recurrimos a algunos protocolos, a unas técnicas de autopsia, en las cuales se entrevista a la familia, entrevistas con amigos, compañeros de trabajo, y vas buscando información, ¿ya? Y tú concluyes que si la persona tenía algún motivo para poder suicidarse, ¿ya? Ahí esos son los temas de autopsia. Credibilidad del testimonio es una evaluación en la cual se hace no a la víctima, no al niño, se hace solamente en niños, y son niños víctimas de abuso sexual, menores de 18 años, ¿ya? La técnica es para ello, ¿ya? Pero solo se hace al testimonio,
tú no evalúas ahí la persona. O sea, para tú hacer la evaluación de testimonio, tú tienes que servirte de documentos. Documentos como la entrevista, el protocolo de cámara GESE, las evaluaciones psicológicas que tuvo el niño, la evaluación médica, ¿ya? Las testimoniales de los testigos, ¿ya? O del inculpado que hizo en la fiscalía, ¿ya? Para tú armar, de acuerdo a la metodología, ¿ya? Si el testimonio es creíble o increíble, por así decirlo, ¿ya? El perfil psicosexual, eso se evalúa a los agresores sexuales, ¿ya? Este señor está acusado por delitos de libertad sexual, entonces ahí lo que haces tú es evaluar ya 3 aspectos básicos que le interesa a la fiscalía, ¿ya? Primero, si tiene una personalidad, ¿ya? O sea, su perfil de personalidad se asocia con un hecho criminal, ¿ya? Pero con la estadística en criminología, que es, por ejemplo, un esquizoide, ¿no? Por ejemplo, los esquizoides serán tranquilitos para todos, ¿ya? Pero las estadísticas de criminología indican que son pues los que están más vinculados con el tema de abuso sexual. Entonces, tú como psicólogo, si llegas a esa conclusión, ya le estás dando una luz que cumple con el perfil criminal a esa persona. Luego evalúas ya si tienes, en cuanto a su sexualidad, evalúas pues el tema de si tiene alguna desviación sexual, ya, o sea, si tiene alguna parafilia, ya sea por intensidad, por el objeto de placer sexual o la forma de satisfacer el placer sexual, son los de 3 tipos, y luego evalúas pues si tiene algún tema relacionado a algún problema de su funcionamiento sexual. Porque hay personas que cometen abuso sexual o tocamientos indebidos, que es lo más común porque tienen problemas sexuales, ¿no? Ponte, ¿no? Tienen eyaculación precoz y a veces como están con toda la ansiedad o toda la angustia de poder tener sexo, pero como saben que no pueden satisfacer a una mujer, se buscan un niño, pues, porque el niño no se queja. Por eso también es un indicador que está asociado a la parte criminal. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos principales que se hacen en el perfil psicosexual. En las evaluaciones específicas, ahí sí pues es grande, es un bagaje enorme, ¿no? Con un ejemplo de la inimputabilidad, que es para ver si la persona, el acusado, es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahí tú evalúas si tiene retraso mental, si tiene algunos indicadores, por ejemplo, de una enajenación mental o un proceso psicótico o un psicótico temporal, ¿no? O quizás tuvo pues una emoción violenta en el caso de homicidios, ¿no? Hay personas que acusan o sea, dicen, ¿no? Que porque yo me emocioné lo mataron, o eso los abogados dicen eso. Entonces van a tu oficina y conjuntamente con la evaluación psiquiátrica se prueba eso. Ese es en el área penal. En el área familiar tenemos pues evaluación de tutela y familia, que es ya de todo el tema del régimen de visitas para ver si el padre o el niño está dispuesto a recibir al padre. Entonces tú ilustras al juez cuántas veces a la semana puede ser visitado ese niño por el padre o la madre, dependiendo de cómo está el tema de separación. Ya las horas, si tiene que ser la visita supervisada, no supervisada. Entonces tú haces esa sugerencia. Como vemos, ya no hay un tema clínico ahí, no hay un tema de diagnóstico de un trastorno, sino simplemente vemos el tema de la afiliación, ¿ya? Y de la identificación con el padre o la madre, vemos ahí. Los temas de desprotección familiar los vemos en el punto, ya que si ese niño ya realmente está en riesgo de abandono o ya está abandonado, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso ya tiene la consecuencia de que el niño pasa a un albergue, ¿ya? O se busca a la familia o un familiar para que se haga cargo del chico, ¿ya? Capacidad de obrar, esto se utiliza más para los temas de denuncias en el campo laboral. O sea, decir que no, que debido a un accidente yo ya no puedo trabajar, ¿ya? Y eso se ve mucho con los accidentes laborales, mucho de los observados en minas, ¿ya? Y en accidentes en empresas de construcción, ¿ya? De tipo de construcción civil, donde a veces hay explosiones, hay caídas, y la persona dice, no, porque me caí, me golpeé, tengo miedo ya subirme a un andamio, entonces ya no trabajar. Entonces, no, tengo miedo, y entonces no va a veces a un psicólogo y dice, no, te pone estrés postraumático, eso sin evaluar mucho, ¿no? Entonces, con eso se van contra la empresa, piden seguros, entonces ahí empieza otro tema, ¿ya? Que eso es en el campo ya de la parte civil, ¿no? Pero de todos modos, te pueden pedir a ustedes alguna vez
la capacidad de obrar. O sea, es decir, el objetivo de esa pericia no es decir si la persona es inimputable, si la persona está traumada, no. Es decir, si la persona, en función de lo que tenga, de su trastorno mental, puede o no puede trabajar. En eso está dirigida esa evaluación. Si tú dices que no puede trabajar, le van a dar su seguro, ¿no? Le van a dar su indemnización, le van a dar algo. Si dices que puede trabajar, entonces la persona le va a dar cierta parte, una graduación, ¿no? Eso es lo que se mide en ese punto. Y evaluaciones específicas, como por ejemplo capacidad de testar. Capacidad de testar significa que tú puedes todavía ocupar un cargo, ¿ya?, de responsabilidad porque te das cuenta de lo que hace. Por ejemplo, capacidad de testar nos pide mucho, ¿ya?, en los famosos exámenes para los notarios públicos, ¿ya?, para ratificaciones, ¿ya? Entonces, ahí se hace la evaluación a los notarios que están por encima de los 60 años, se les evalúa si ellos todavía son conscientes, están lúcidos, orientados en tiempo, espacio, persona, para que puedan vertir testimonio y hacer sus labores. También capacidad de estar en los chitos que quieren vender sus propiedades, ¿ya? Esas son evaluaciones específicas, ¿ya? Y así, el bagaje se va incrementando cada vez más porque cada vez más piden evaluaciones para diferentes cosas, para diferentes trámites. Entonces, no solo eso lo hace un psicólogo forense. Pues, por ejemplo, en las postas te piden exámenes para capacidad de testar, solo que ahí le llaman evaluación psicológica porque estás pidiendo como requisito. Te dicen, no, como requisito para vender mi carrito. Ya, pues, pero en la psicología forense se llama eso capacidad de testar, ¿no? Algunos alcances en relación a la evaluación. Primero, estos ya son temas de jurisprudencia. En cuanto a la primera casación 407, una casación, para que más o menos me comprendan, es un acuerdo de la Corte Suprema en relación a una sentencia. Entonces todos se ponen de acuerdo y dicen, no, desde ahora, de acá en adelante, todos los jueces tienen que asumir este criterio a la hora de evaluar un caso parecido. Así te dice. Y entonces todos los jueces están obligados digamos, a razonar de este modo. Entonces, la casación 407 es interesante porque nos da mucho valor a nosotros, nuestra evaluación, porque te dice, la declaración ante el psicólogo es válida. O sea, es decir, muchos a veces pasan una evaluación psicológica ante medicina legal, y bueno, el psicólogo a veces con sus habilidades lo hacen confesar. ¿Ya? Lo hacen confesar. Y entonces ellos dicen, los abogados antes decían, ¿no? Pues que como no estaba el fiscal, esa evaluación no es válida. Se debe desestimar, ¿ya? Pero gracias a esta casación se dice, no, que todo lo que te cuenta el imputado, ya, vale. Ya, por eso, en todo peritaje, cualquier persona, o todo el testimonio de cualquier persona brinda ante un psicólogo, y si es para pericia, tienes que plasmarlo tal como te dice, ¿ya? Eso es algo que nos da validez a nuestra labor. Segunda casación que es interesante es de la 335 de 2015 del Santa, que dice, ¿no? La atenuación de la pena solo será posible en aquellos casos que el daño psicológico no se compruebe, o el mismo, ya puse acá el mismo sea mínimo, o de entidad no relevante. Es decir, que si tú en tu informe psicológico, de peritaje, o tu informe quizás en la posta, ¿ya? O quizás estás en el MIMP, ¿ya? Y pones algo muy leve, ¿ya? O sea, una afectación superficial, por así decirlo, como que acá si leen la casación 335, se fundamenta un informe que la psicóloga de medicina legal dijo que la persona, o sea, que este niño, que es un caso de abuso sexual, solo tenía indicadores de afectación como que no podía dormir bien y que se le fue el apetito. Por eso decía que no se le puede probar. Pues el psicólogo, ¿cómo puede probar que el niño no duerme? ¿Cómo puede probar que el niño no come? No hay forma, ¿ya? Entonces, en esos casos, la jurisprudencia dice, en vez de que eso le ayude, por así decirlo, ¿no?, al sentenciado, para ponerle la pena máxima, se le pone la pena mínima. Es decir, si tú quieres ayudar a una persona, en este caso, ¿no?, en esta evaluación, quieres que, por ejemplo, que le den la pena máxima, o que es una pena razonable para el caso que hizo, tienes que poner en tus indicadores los indicadores más fuertes, por así decirlo, lo que tú más puedas probar, no algo endeble como que llora, como que no puede dormir, como que se le fue el hambre, algo que no lo puedes probar. Si tú pones esos indicadores, de hecho, si lo sentencian al agresor, le van a dar la pena mínima.
Eso ya dice ya la casación, y eso lo van a hacer los jueces. La casación 33-2014, eso habla del cámara GESE, te dice las cosas que no debes hacer en cámara GESE. Entonces, si ustedes quieren ingresar al mundo forense, quieren hacer cámara GESE, lean la casación 33. ¿Ya? Solo busca casación 33-2014 UCAI, él te va a decir qué cosas no puede hacer, como por ejemplo preguntas sugerentes. No les puede decir al niño, por ejemplo, ¿no? Cuando él te metió el pene en tu vagina, ¿sentiste algo mojado? Esa es una pregunta sugerente. No se puede hacer eso. No le puedes decir, por ejemplo, ¿tú estabas encima o abajo de él? Tampoco. Es una pregunta sugerente y encima cerrada. Que él escoja. No se puede hacer eso. ¿Ya? No se puede hacer ello. ¿Ya? Ahora, también tenemos que, bueno, también te dice más cosas, más fundamentos la casación 33, entonces tienes que leerla para que no cometas algún error, ¿no? Alguna falla. El acuerdo plenario 2011, ¿ya? Un acuerdo plenario es que todos los jueces superiores, ¿ya? Supremos, perdón, se ponen de acuerdo, pero no fundamentado en una sentencia, sino ellos se ponen de acuerdo porque encontraron un problema, ¿ya? Al momento de los casos que están llegando a su sala. Y ellos se pusieron de acuerdo que, ¿ya? Sí, que en el caso de que cuando no se pueda probar el testimonio de la persona, por ejemplo, el niño, no se puede probar lo que dice, ni con una prueba tangible, ya real, se tiene que recurrir a la evaluación psicológica para corroborar el testimonio del chico, ¿ya? Es decir, ponte, los casos de tocamientos, no hay pruebas tangibles, no hay cámaras, el médico no encuentra nada, no hay otra prueba. Entonces aquí se tiene que recurrir a la evaluación psicológica, ¿ya? Y si no hay otro medio, pues, dice. Por otro medio, entonces ya va a ser como testigo solo, pero ¿qué es lo que nos dice ahí? Que lo que nosotros redactamos en los informes es tomado en cuenta en la parte testimonial, no es un mero formalismo, como a veces cuando uno empieza a trabajar como a veces se cansa de redactar porque son 2, 3 páginas a veces de testimonio, pero no, sino que es lo que el juez va a valorar si es que no hay otro medio de prueba. Eso es lo que nos dice. El acuerdo plenario 4 te dice qué pruebas psicológicas debes utilizar y te dice, ¿no? Pruebas psicológicas con validez. O sea, por eso es que si tú aplicas pruebas proyectivas y hay un psicólogo que te haga una contrapericia y tú aplicaste pruebas proyectivas, él te va a sacar el acuerdo plenario delante de todo el mundo y te va a decir, el acuerdo plenario dice pruebas con validez. Si tú ya desconoces esto, pues patinaste. ¿Ya? Y luego también te dice que la prueba de primer testimonio se tiene que realizar para todos casos de abuso sexual. Eso es lo que nos indica, ¿no? Pero acá lo puse más por el tema de las pruebas psicológicas, que ya están normadas también en la parte judicial. Ahora, la segunda parte de la actuación que hacemos es la declaración testimonial. ¿Ya? Esto se hace para ampliar o ilustrar al fiscal, ¿ya? Sobre el contenido de un informe. ¿Ya? Simplemente es ir y explicar lo que hiciste. Te van a preguntar sobre el método, la forma, qué pruebas utilizaste, cuáles son los indicadores, o quizás tú eres, por ejemplo, psicólogo del hospital, ¿no? Y pusiste, ¿no? F32.0, entonces el fiscal no sabe qué es F32. ¿Ya? Entonces él te va a llamar porque pusiste ese F32. ¿Ya? Tú dices, no, pues es depresión, ¿ya? Episodio depresivo, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces te dice, ¿y qué consiste? Y si ese episodio depresivo es a consecuencia del hecho que se denunció. Eso es lo que... O sea, no hay que tener miedo a esta etapa. ¿Ya? He visto psicólogos que ahí no está con abogado a una declaración testimonial, o sea, porque estaban con miedo, y no hay que tenerle miedo. Tú no eres ahí imputado de nada, no eres ni siquiera investigado, tú estás ahí como testigo y testigo experto porque tú has puesto tu informe, eres testigo experto y luego perito. Una vez que ya se pasó el tema de la investigación en etapa inicial y luego intermedia, nos vamos a juicio. Y en juicio ahora con el nuevo código, sí, el juicio es público, puede entrar cualquier persona, excepto que sea un juicio que está asociado a un tema de libertad sexual. Si es de libertad sexual, sí, esa puerta es cerrada, es privada. Pero todos los demás juicios es abierto, puede entrar cualquier persona y todos pueden ver. ¿Ya? Lo que sí no está permitido es filmar el juicio. ¿Ya? No está permitido filmar. En juicio tenemos pues 3 participaciones. Hacemos dos actuaciones básicas.
que es uno, la ratificación pericial, ¿ya? Que como es en audiencia oral, lo haces pues delante del juez, y este es similar, ¿no? Similar a sacar los 3 magistrados, ¿ya? Y bueno, dependiendo tú para qué lado estás, ¿no? Si estás para el lado de la fiscalía, vas a estar a la derecha, al lado del fiscal. Si estás para el lado del acusado, ¿ya? O la parte de la defensa, estarás a la izquierda. Y ahí pues te van a hacer las preguntas, te van a hacer juramentar y ya luego te van a hacer las preguntas, ¿no? Y esa se llama la parte del interrogatorio, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esa fase? En que la persona que te presenta como perito te hace las preguntas. Y tu primera pregunta que te hacen es tu acreditación. O sea, ¿cuándo has estudiado? ¿Cuántos años de experiencia? Si tienes especializaciones, tienes grados o títulos. ¿Ya? Y luego ya te preguntan sobre el tema, sobre tu informe. Y recuerda, tú tienes que hablar sobre tu informe. No puedes meter información anexa. Si algo te olvidaste escribir en tu informe, bueno, pues piña, te olvidaste. Y no te puedes rectificar tampoco en juicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque te puedes ganar una multa, ¿ya? ¿Por qué? Porque has motivado todo un juicio por tu informe, ¿ya? O sea, el juez te multa pues, si tú te rectificas, ¿ya? Y luego porque creo que es contra la fe pública lo que te demandan, porque tú te toman como que si hubieras, digamos, como que mal utilizado un documento, ¿no? Contra la fe pública. O sea, has generado todo este gasto público por tu documento y tú al final en el juicio te retractas. No, pues ya habla mal de ti eso, primeramente como profesor, y segundo, pues que te vas a ganar una multa y un problema legal. Por eso tú tienes que morir en el bar, mueres con tu informe, y como dices, ¿no? Si sabes que está mal hecho, ya pues no importa, tendrás que morir, quedar mal, pero ya, ahí quedas. Es mejor que te multen o que te armen otro proceso, ¿no? En ratificación. La ratificación es netamente, tú tienes que hablar de tu informe, solo de tu informe, ya, y dar tu informe. El método es lo que principalmente te van a atacar. O sea, cómo lo hiciste, qué pruebas, cuántas sesiones, ¿ya? Y cuáles son los indicadores, y mediante qué pruebas, si tus instrumentos son válidos, ¿ya? Qué nivel de confiabilidad. Hay abogados que vienen asesorados, ¿ya? Y te dicen, ¿por qué usted utilizó la prueba de Beck? ¿Por qué no utilizaste, en vez de Beck usaste Zoom? Así te dicen. Ahí están asesorados. Tú tienes que saber el fundamento. O hay abogados que te vienen, ¿ya? Y te dicen, doctor, para ilustrarnos, ¿nos puede decir qué dice la página 150 del DSM-5? Así te lo dicen, ¿no? Y tú dices, no lo sé, pues, pero ya, o sea, el abogado sabe por qué te hace eso. ¿Por qué? Porque el abogado quiere desacreditarte. Si no te desacredita como persona, o sea, diciendo que tú eres mal profesional, o sea, que eres borracho, mujeriego, porque si tienes esos anticuchos ahí, te lo puede sacar el abogado para desacreditarte, o si no, profesionalmente. Y una forma de desacreditarte profesionalmente es que te ponga como que tú no has leído. Y como recuerda, los 3 jueces, ¿ya? Por lo general son personas también académicas, o sea, ellos también son magísteres, son doctores en Derecho, piensan les gustan los grados, les gusta las especializaciones y les gusta hablar en términos técnicos. Si ves que tú no sabes un librito, ya como que no te toman en cuenta. Eso es en la ratificación. Si hay 2 informes que se contradigan, o sea, es decir, por ejemplo, la Fiscalía saca un informe que dice afectación y tú sacas un informe que dice que no está afectado, te vas al debate, ¿ya? Y el debate es similar, ¿no? ¿Ya? Se paran acá frente a frente los dos, eso sí, los hacen parar frente a frente, a veces te ponen una mesita donde se sientan frente a frente, y acá el fiscal, pero está el juez, y el juez hace las preguntas. Las preguntas no son de todo, sino donde están las contradicciones. ¿Ya? Y para eso hay que ir con una forma especial para debatir, ¿ya? En cuanto a oratoria forense, ¿ya? Eso es algo interesante que debemos aprender. Creo que no solo es para el tema forense, sino para todos, ¿no? Solo está que la oratoria forense es cómo tú defiendes tu pericia en el jurado, cómo tienes que hablar, cómo tienes que parar. Y lo primero es impresionar, porque recuerda, ellos no son legos en psicología, los jueces, ¿ya? Entonces, ellos lo que primeramente, aunque por más que la norma diga que ellos son peritos de peritos, ellos no son expertos. Pero como son académicos, la forma de impresionar son por tus grados. Entonces, tú tienes que ir pues bien vestido, ¿ya? Hablar en forma clara,
pausada, no picarte si te atacan, ¿ya? No renegar, ¿ya? Y ir con tus libros. Porque, como recuerda, ellos son académicos, los jueces son académicos, ¿ya? Y el debate es académico. Entonces tú no vas a ir a debatir pues, con tu copia de tu libro, ¿no? De que sacaste de la biblioteca de la universidad, ¿no? Tienes que ir con un libro original, porque así lo vas a mostrar. ¿Ya? Así como ven en imagen, acá hay un abogado levantando una mano, ya, con una hojita, ¿no? Haces una afirmación y dices, esto no lo digo yo, lo dice tal autor en el libro, su libro tal, en página tal, dice esto, ¿no? Lo mandas y lo dice, y es por si acaso, libro original, no es copia. ¿Ya? Porque con eso estás dando certeza de lo que tú dices, sí existe, ¿ya? Eso es uno. Luego, otra forma de entrar al debate es coordinar, es la coordinación de señales. Ahí tú tienes que coordinar previamente con el abogado, con el fiscal, cómo entras. Es decir, tú tienes que hacer determinados movimientos para que o sea, el abogado está atento del movimiento que haces tú, que tú coordinaste con él, para que si una pregunta te es incómoda, para que el abogado la impugne. Así no sepa que hablar, el abogado tiene que interrumpir, para que te dé tiempo para que pienses. ¿Ya? Uno, para que pienses, o dos, para que se impugne, a veces se pelean tus abogados, y tercero, el fiscal a veces ya se olvidó la pregunta que te hizo, y ya no te hace más. ¿Ya? Entonces, ahí vas con señales sutiles, como por ejemplo, quizás mover un dedo, mover la cabeza para un lado, o sea, algo imperceptible, porque también, recuerda, los fiscales y los abogados y los jueces también están entrenados en eso y también están que te observan. ¿Ya? Y luego sostener tus argumentos, eso como les he dicho, ¿no? Tú mueres con tu peritaje, mueres, no te rectifiques, eso es lo peor que puedes hacer. Algunos alcances en relación a esto, ¿ya? Ponte, ¿no? Tú trabajas en el Ministerio de la Mujer, ¿ya? Y tu caso fue a juicio, y luego tú renunciaste y fuiste a trabajar a otro lado. Quizás no puedes asistir, ¿no? Porque a veces la fiscalía te sigue por años, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo no trabajo en fiscalía, pero casos del año 2013, 2012, todavía te siguen los casos en forense, ¿ya? Pero hay un tema, ¿no? En el artículo 181 tú puedes decir, por ejemplo, al fiscal, ¿no? Doctor, yo no puedo ir a juicio, ¿ya? Porque, claro, no te va a pagar ningún viático, nada, si tú ya no vas, ya no trabajas ahí, no puedo ir a juicio, pero aplique el artículo 181.1, dice. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Que si tú ya no trabajas en ese sitio, ¿ya? El juez puede admitir que otro psicólogo que ahora sí trabaja en tu cambio, que trabaja en esa institución, vaya y explique tu pericia. ¿Ya? O sea, un perito puede ser reemplazado por otro, solo para explicar. Luego, otro tema, otra casación que salió hace 2 años, es que si hay contradicción en pericias en casos de violencia familiar, se debe recurrir a elementos anexos. O sea, ¿cuál es el elemento anexo? ¿Ya? Ahí vienen los testimonios. ¿Ya? O sea, es decir, si tú en tu testimonial, ¿no? En la parte del peritaje, no pusiste un buen testimonio, o hay alguien que contradice tu testimonio, entonces tu pericia ya queda desestimada y se va al tema de los testimonios. Por eso vemos que hay muchos casos de violencia donde hay informes contradictorios, pero le dan la salida al que, entre comillas, tiene su mejor testimonio. Entonces, si tú quieres ayudar mejor a tu cliente, ¿ya? Pon bien el testimonio. Ese es el. Y luego tú, para que vayas al juicio, así como estamos viendo, tú puedes usar todas las herramientas. El juez no te puede limitar. Tú puedes pedir ir con retroproyector, vas con retroproyector. Quieres llevar evidencias, quieres ir con, no sé, ¿no? Con todos tus expedientes, puedes ir. Nadie te puede decir nada. El objetivo de que si tú eres perito de parte, ¿ya? Es decir, que no eres el perito oficial, sino eres quizás como lo que yo estoy trabajando ahorita, el objetivo es generar dudas razonables, ¿ya? En relación al peritaje que hizo la otra persona o en relación al caso. ¿Para qué? Para que el abogado argumente que como hay dudas razonables no se puede sentenciar. Ese es el objetivo del perito de parte. Todo lo que trabajan con perito de parte hacen eso, ¿ya? Pero claro está que generar dudas es en base a datos científicos, ¿ya? Eso es lo que hacemos a grosso modo, ¿ya? En el trabajo que hacemos a nivel forense, ¿ya? Como ven, son 3 momentos, 3 actuaciones. Hay jurisprudencia de por medio que podemos conocer, ¿ya? Pero en el caso, como está bueno, he realizado esta charla para que personas que quizás no conocían el ámbito ahora se involucren, quieran conocerlo, y también personas que quizás no quieran trabajar en forense, pero ya saben que por los documentos médicos legales que expedimos, puedes terminar en un caso judicial.
¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos con los documentos médico-legales. O sea, no vas a expedir una constancia porque quieras, expedir una constancia porque no sé, ¿no? Le evaluaste someramente o porque tu amigo te dijo que le firmes algo. No, puedes terminar en un caso judicial porque tú no sabes dónde lo va a presentar esa persona. ¿Ya? Entonces, eso era los alcances que le quería querer el día de hoy, mis queridos amigos y a todos los presentes, y muchas gracias. Excelente, Cristian, te agradecemos infinitamente hoy día tu participación, más que activa de conocimiento y muchas veces de aclaración. Definitivamente, nuestros compañeros han hecho muy buenas preguntas acerca de sus preocupaciones e inquietudes en sus respectivas áreas laborales. Hay algunos, bueno, Ana pregunta en algún momento, no sé si es un comentario o una pregunta, dice, ¿es obligatoria, o bueno, dice, ¿es obligatoria la ratificación pericial si ya el informe forense es un medio probatorio? No sé si lo está preguntando o lo está opinando. Y Sandra Taipen menciona, ¿no? Es decir, el abogado me apoya, el abogado que me acompaña, dice. En relación a la primera pregunta de Ana, mira, el único caso donde la pericia no es obligatoria, la ratificación, es en los casos de violencia familiar. Pero, ojo, esa es una trampita que nos dice la norma. La ley 3036.4 solo dice que no es obligatoria la ratificación, pero cuando se va a expedir medidas de protección. Pero cuando se va a sentenciar al acusado, o sea, le vas a mandar 2 años a la cárcel, que es lo que dice la norma mínimo, sí te van a llamar a ratificar. ¿Ya? O sea, por eso tienes que leer bien la norma. La norma divide en 2 lados el proceso de violencia familiar. Para el lado de medidas de protección, que son inmediatas, te dicen, no hay ratificación. Ahí sí. Pero para el lado de la sentencia para el agresor, sí vas a ir. ¿Ya? Esa es una trampita que nos da la norma. Ahora, solo en esos casos nomás se da que no debes ratificarlo, que no es necesario. ¿Ya? Ahora, la ratificación sí es obligatoria en los casos penales. En los casos de familia, no es obligatoria. En los casos civiles tampoco, ¿ya? Pero hay casos en los cuales se ameritan porque hay presión de los abogados. A veces hay jueces que quieren escucharte sí o sí, entonces ahí sí se amplía. Pero en los casos civiles y de familia, no tanto, no es tan obligatorio, pero en los casos penales sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia dice pues que si todo peritaje que se presenta, si no es ratificado, pierde su valor. ¿Ya? Porque cuando tú te presentas, o sea, tú presentas un documento, lo evalúan como prueba documental. O sea, es un documento que dice que está afectado, entonces se evalúa como documento. Pero si tú te presentas y hablas, se te evalúa como perito, porque das más argumentos. Ahí entonces tiene que haber, esa es una simbiosis. En el peor caso, si es que no se da, ya pues simplemente no se toma en cuenta, se desestima, ¿ya? Y ya tu pericia pues ya pierde valor en ese caso. Ahora, en el caso de los abogados, si te ayudan o no, eso es un trabajo que tú tienes que hacer porque no todo también lo sabes tú, pues tú serás muy, muy experto en algo, pero los abogados también te hacen preguntas para hacerte caer, te hacen preguntas con lenguaje técnico, ¿ya? Te hacen preguntas en su jurisprudencia y a veces pues todos nosotros no somos abogados, conocemos algo de derecho, pero no conocemos toda la terminología. Y es ahí donde tú le tienes que dar la señal como parte de las técnicas de oratoria forense para que el abogado en ese instante interrumpa, habla lo que sea, cualquier cosa. Y los abogados saben hacer eso. Cualquier cosa argumenta. ¿Ya? Eso simplemente es un distractor, porque luego ya en estos minutos ya te dieron tiempo para pensar a ti y luego ya puedes continuar con las preguntas. ¿Ya? Son pequeñas técnicas. ¿Alguna otra pregunta más, compañeros? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Pueden activar sus audios o sus cámaras para poder hacer las preguntas respectivas a Cristian. Bueno, en todo caso, ya los chicos están haciendo y chicas están haciendo los agradecimientos. Sandra, Aide está mencionando Carolina Figueroa está mencionando sus agradecimientos. Nelly, Morín Reyes, Leslie Gamarra está muy contento por la información vertida hoy día. Diana Rojas está mencionando
también está agradeciendo a tu amplia experiencia también sobre eso. Cristian, en todo caso, si no hay otras preguntas más, chicos, yo quisiera hacer una pregunta. En algún momento de tu ponencia hablaste sobre las herramientas, por decirlo así, que se están usando, ¿no? Y mencionaste algo de la validez científica que podrían tener algunas de las pruebas y su utilización, ¿no? Mencionaste algo de las pruebas proyectivas. ¿Te entendí distinto? Por favor, aclárame esto. ¿Las pruebas proyectivas están teniendo validez no solo legal, sino científica, o ya dejaron de tenerlas? Mira, ese es un debate que tenemos inclusive dentro de la universidad. ¿Ya? Es un debate académico. Pero vamos al punto de vista legal primero. En el punto de vista legal, lo que nos pide los magistrados es que tu participación sea científica. Porque tú te presentas y te presentan ellos como un científico de la conducta. Entonces, como científico de la conducta, ya, ellos tienen la idea de que tú tienes que indicarnos en qué porcentaje te equivocas. Porque eso ya aprendieron de las demás ciencias. El médico dice, me equivoco un 2%, el ADN en 0.01%, el odontólogo forense te menciona, no, yo me equivoco en un 5%, y así, van manifestando sus porcentajes de margen de error, de acuerdo a su técnica. ¿Ya? Sin embargo, nosotros como psicólogos, cuando vas tú con una prueba proyectiva, te hacen esa pregunta. Entonces, todos sabemos que no tenemos, pues, por una proyectiva no podemos decir, tengo un margen de error. O sea, me puedo equivocar en 5 casos y tengo una certeza de 95%. No sabemos ello. Es por eso que cuando hay un debate pericial y tu contrincante utilizó pruebas proyectivas, ya sabes dónde le vas a dar y donde más le duele le vas a dar ahí. Porque no va a poder responderte a esa pregunta. Es imposible. ¿Ya? Entonces, para un tema judicial, ¿ya? Si saben que van a evaluar y eso puede ir a un tema judicial, pues netamente no apliquen pruebas proyectivas. Esa es la recomendación que yo les doy, porque dentro del interrogatorio y contrainterrogatorio que te hagan, te pueden hacer caer. Ahora, dentro del ámbito académico, ya existe el famoso tema de validez clínica. ¿No? Entonces, con el tema de la validez clínica, entonces ahí empezamos con el problema de que, ¿en cuánto margen de error me equivoco? Porque esa es la pregunta. Al juez no le importa si es validez clínica, validez psicométrica, nada de eso. Él quiere saber en qué porcentaje te equivocas. Pero el tema de la validez clínica no nos permite tampoco responder esa pregunta. Y mientras no encontremos la forma de responder esa pregunta, mejor hay que abstenerse. Yo sí, para los temas judiciales, yo ya me abstengo de aplicar pruebas proyectivas. Todo es psicométrico. ¿Ya? Y creo que por ahí vi un comentario de que tenemos un problema porque no tenemos pruebas validadas. Sí, tenemos un problema en el tema de no tenemos pruebas validadas, sí, pues, pero lo que yo les recomiendo es que tengan una especie de como una especie de colección, por así llamarlo, un término no tan académico, pero de tus pruebas validadas. Es decir, que tú revises tesis, revises investigaciones y vas acumulando la evidencia. ¿Ya? Y eso te va a servir porque vas a sacarlo. ¿Ya? Porque hay colegas que no conocen. ¿Ya? A mí me han cuestionado una vez por qué utilicé el SSL 90. ¿Ya? Y yo saqué la revista donde está publicado y el colega patinó. O sea, porque todos decimos, no existe. No, sí hay. Hay en el mercado. Solo tenemos que hacer una especie de ratones de biblioteca y buscar nuestras pruebas. Es cierto que luego empezamos con el otro tema, ¿no? El ámbito forense. Y en este punto sí hay un debate, porque veo que acá hay una pregunta que hace Morín, ¿no? ¿Qué pruebas psicológicas son aceptadas en el ámbito forense? ¿Ya? Hay un debate dentro de los psicólogos forenses que lo tienen en medicina legal y hasta ahora no lo resuelven. ¿Ya? El tema es, ellos dicen, no, tenemos que tener pruebas que estén validadas en población forense. Y hay otro grupo que dice, no, la población forense tiene alteraciones, tiene trastornos. Entonces, ¿yo cómo voy a valer una prueba en trastornos? Tengo que valer en gente normal para saber qué es lo normal y luego comparar. Pues si él no cumple las características del normal, entonces ya sé que tiene el trastorno. Pero hay otros colegas que dicen, no, tengo que tener mis baremos solo para delincuentes. Entonces, mientras está en ese debate académico, el Instituto de Medicina, que solo tiene la palabra instituto por nombre, porque no hace nada de investigación, se quedó ahí. Pues. Y entonces, en el ámbito forense tenemos esa debilidad. Lo que sí hacemos es jalar del ámbito clínico las pruebas. Eso sí hacemos. ¿Ya? Y
y como le digo, ¿no? Al juez no le va a importar si tiene población forense, y te apuesto que ni siquiera entiende, porque eso hemos hablado alguna vez en un debate pericial, y te apuesto que ni siquiera lo entiende, porque son temas técnicos de nuestra carrera. El punto está que tú vayas, como te digo, ¿no? Acá viene la impresión. O sea, tú vas con tu libro y dices, acá está escrito. No lo digo yo, está en esta página, en este artículo. O si vas con tu revista, imprimir la revista, está indexada, este es el ISN, este es el DOI. Ganaste el juicio. Y lo otro que te hace ganar juicios es, pues, tus grados. Tus grados. Es decir, si tienes maestría, tienes especialidad. Por ejemplo, tú tienes un diplomado, que lo puedes haber hecho en Católica, ponte. Muy buen diplomado, sabes mucho. Pero si no tienes tu RNI, no sirve nada. O si tu diploma no está en SUNEDU, tampoco sirve. ¿Ya? Porque acá, recuerden, estamos en el ámbito de derecho y todo tiene que ser de acuerdo a la norma. ¿Ya? Ahí tenemos que ver ese punto. ¿Ya, chicos? No sé si hay otra pregunta más, creo que por acá. Julia Esquivel. Acá Julia, que hay una pregunta interesante. Dicen, han estado solicitando evaluaciones virtuales. Hay protocolos que se han evaluado, que se han salido. Medicina Legal sacó su protocolo de evaluación virtual, ¿no? La Sociedad Interamericana de Psicología Forense también sacó su protocolo, ¿ya? Pero el protocolo en sí es absurdo. En sí es absurdo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el protocolo? Que o la persona que vas a evaluar, o tú como evaluador, tiene que ir a un lugar donde garantice que se esté sabiendo, o sea, que garantice la identidad de la persona. O sea, es decir, ponte, ¿no? Yo soy psicólogo y puedo hablar de mi casa, pero tengo que hacerle movilizar a la persona que vaya a una comisaría, que vaya a un centro donde una autoridad certifica que la persona está ahí, que con su identidad. Y luego se prende el sistema y puedes evaluar. Sin embargo, no se ha creado el ente que te garantice que la persona esté ingresando a ese lugar. ¿Ya? No hay. O sea, en la comisaría vas, la comisaría no te acepta. Y Medicina Legal lo que ha hecho es simplemente que se vuelva presencial. Y se están volviendo evaluaciones presenciales. Se suspendieron un tiempo, pero ahora ya está volviendo. El MINJUS ya está trabajando en forma presencial. ¿Ya? Medicina Legal también. Entonces ya el tema de las evaluaciones virtuales forense como que está dejando. Porque el principal problema en la evaluación forense era ¿quién te garantizaba que la persona que está al otro lado es la persona que tú estás evaluando? ¿Cómo certificas la identidad de esa persona? Segundo, ¿cómo certificas que a su alrededor no haya ninguna otra persona que le esté asesorando? Y otro punto es de las pruebas. ¿Cómo también garantizas que tu prueba que él va a llenar no esté, alguien le esté acompañando, asesorando cómo llenarla? Y otra es, pues, cómo hacerle llegar en ese instante, ya que no todas las pruebas están digitalizadas. ¿Ya? Ese era un problema. Pero aparentemente ya pasó ese tiempo, entonces ya estamos en mejores épocas. No sé si hay alguna otra pregunta. Voy a ver el chat. Hace su agradecimiento Geraldine también. Y creo que ya las preguntas están bien planteadas hoy día. No sé si alguien más quisiera activar su audio una vez para comentar, preguntar algo, chicos. Acá dice, Morín dice, ¿qué pruebas utilizarías para agresores sexuales? Es que va a depender qué es lo que estás evaluando. Ponte, si es personalidad, la mejor que te puedo decir que puedes aplicar es el MMPI completa, la de 527. Ahora, si no puedes aplicar ella por el tiempo, puedes aplicar pues Milon 3, ya que es en personalidad. Ahora, en cuanto a la parte de perfil psicosexual, ¿ya? Si quieres ver el tema de potencia sexual, tienes que revisar el examen médico. Yo por lo general, ahora que ya me dedico a la parte de pericial en forma de parte, perito de parte, yo no atiendo un tema de perito, o sea, el examen de perfil psicosexual, si es que antes no fue revisado por el médico. En medicina legal tiene la suerte que ya le hicieron el examen de potencia sexual antes de que pase contigo. O sea, hay un examen médico previo, entonces ya tú revisas nada más en el sistema y lo encuentras. ¿Ya? Ahora, en el Poder Judicial no se hace eso es lo malo. ¿No? O sea, no tienen un médico que haga ese examen de potencia sexual y al mismo tiempo no tienen un sistema donde las pericias están interconectadas que tú puedes jalar, no tienes que pedir con papelito y ese es un problema. En el MINJUS sí es fácil obtener la información también porque tienen médico legista. ¿Ya? Porque el examen de potencia sexual lo tiene que sacar un médico, eso no es un tema que nos compete. En cuanto a los temas de, por ejemplo, de parafilias, ¿ya?
no hay una prueba que te mide exactamente una prueba de parafilias. Ya no hay un instrumento. Eso sí nos basamos más en el tema de las preguntas que les puedas hacer, de la evaluación, de la exploración en la entrevista. En cuanto a la capacidad, ya, o a los problemas en cuanto a potencia sexual, perdón, a una alteración en cuanto a la función sexual, sí existen pruebas psicológicas al respecto, ¿no? La que más utilizo yo es el índice de disfunción sexual, que es una prueba que lo es de la Cayetano Heredia, que lo sacó claro, no es de psicología, es de psiquiatría. Ya, es interesante esa pruebita, rapidísimo, para ver el tema de orientación sexual, el inventario de Kinsey, ya, de orientación sexual de Kinsey. Es muy puntual, te da el grado, si es bisexual, homosexual, ya, heterosexual y así. Te da los grados de la orientación sexual. Muy interesante. Y con eso fundamentas cuando vas a juicio. Excelente. Menciona acá alguna pregunta de Nelly, perdón, de Aide primero, dice, ¿qué es potencia sexual en el ámbito médico? Y Nelly pregunta, ¿cuáles son algunas pruebas clínicas que están aceptando como válidas en el ámbito forense? Ya. Potencia sexual en el ámbito médico es si la persona tiene, o sea, es decir, tiene erección, ¿ya? Y si su erección es tan potente que pueda penetrar una vagina. Y ahí se ven dos temas, ¿no? Se ve el diámetro del pene. O sea, nosotros no tenemos esa facultad, eso sí lo hace el psiquiatra. Yo estaba en medicina legal, he acompañado a varios psiquiatras. Ya, nuestra por ahí es Elves Tosca, ¿no? Elba le dice, ya, bájate, bájate. Porque soy mujer, no te preocupes, yo te acostumbraba, he visto más grande que los tuyos, te le dice él. Entonces se baja y él va pues a agarrar su winchita y ve pues el diámetro. Entonces, ¿por qué? Porque el pene del varón de nuestra raza tiene un diámetro promedio, ¿ya? Y en función de eso, si se calcula la erección, ¿ya? Entonces, la erección se calcula viendo el pene, el diámetro que tiene y también la extensión, relajado, y luego, de acuerdo al reflejo que se hace en la espalda, en la columna, se le pone una plumita, ya el médico le hace eso, y ve el reflejo. Y la parte cardíaca. Por ejemplo, si tiene problemas cardíacos, problemas de obesidad, la erección es menor, ¿ya? No tiene mucha potencia comparado con una persona que no es obeso, que no tiene problemas cardíacos, ¿ya? Igual con la presión arterial también sucede eso, ¿ya? Entonces se miran los reflejos y en función de eso se saca. Entonces, por ejemplo, y también se saca el tamaño, porque se puede sacar si es micropene o es un pene demasiado grande. Con eso ayuda, con mucha información, especialmente para los casos que son de menores de edad, ¿ya? O en el caso de violación entre homosexuales. ¿Ya? Ahorita estoy siguiendo un caso que es muy curioso, en el cual pues hay un señor que tiene micropene, es un joven, un muchachito, tiene micropene, porque su pene mide, relajado, mide 3.5 centímetros, pequeñito, y erecto pues llegará a muchos 5 centímetros, y el diámetro está en 1.5, y se le acusa de penetrar en violación a una dama. Aparte, este señor tiene problemas cardíacos y problemas de obesidad. Entonces, hay un estudio médico que dice que no es, que no tiene mucha potencia sexual. O sea, quiere decir que su pene, por más que esté directo, no puede penetrar. Y ahora imaginen, pues, que sea una violación, un forzamiento, con todos los problemas médicos que tiene, ¿va a poder penetrar? No, o sea, esa es una prueba que tienes tú para armar la parte del perfil. ¿Ya? Esa es potencia sexual en el ámbito médico. Colega, una pregunta. Está muy interesante lo que nos estás explicando. En relación a lo del médico, por ejemplo, las preguntas sobre el pene, el diámetro, etcétera, ¿eso nosotros estamos facultados de repente en una entrevista, de repente poder consultar, o es que eso le compete solamente al médico? Es que nosotros no vamos, o sea, podemos preguntar al usuario, sí, ¿ya? Puedes preguntarle, ¿no? Cuando tienes una relación sexual, cuando tú has observado, la pregunta que usualmente yo utilizo es, ¿has observado algún cambio últimamente en tu relación sexual? Te dicen, sí, ¿y cuál es? Y te explican, y muchos de ellos ya te dan indicadores de como que dicen, no, antes mi miembro era bien durito, doctor, pero ahora no sé qué pasa, que apenas está entrando y ya se vuelve como gelatina, me dice. Tú ya sabes que tiene un problema. Y luego le preguntas si tiene enfermedades médicas y tú ya vas asociando. Pero el que
corrobora a ciencia cierta eso es el médico. ¿Ya? Porque el médico tiene la facultad de revisar cuerpos y él pues mide y tiene la tabla antropométrica, por eso él te sabe decir si esto es un micropene, es un pene con deformidades, algo así. Van poniéndose en sus informes y eso te ayuda a ti para tener esa información. ¿Por qué? Porque lo que vas a evaluar comparando la información que él te da y lo que te da el examen médico es también la sinceridad, pues. Porque él te dice, sí, tengo estos indicadores, pero recibes el examen médico y dice, normal. Entonces te está engañando, pues, porque recuerda que acá en forense vienen a engañarlos. Claro, Cristian, por ejemplo, tú sabes muy bien que en el Poder Judicial nosotros no contamos de repente con esos peritos, ¿no? Con ese peritaje, pero sí contamos de repente con un médico en el equipo multidisciplinario. Y de repente se puede sugerir que antes de que pase el evaluado con nosotros, pase primero con el médico, o es que tiene que ser un médico especializado en eso. No es un médico, porque lo hace un médico legista. Mira, los médicos legistas en el Perú son pocos, es igual que los psiquiatras. En medicina legal es como 10 psiquiatras. De los 10 psiquiatras, solo 2 son forenses. El resto no son psicólogos, no son psiquiatras forenses, son simplemente psiquiatras generales. Lo mismo pasa con los médicos legistas. Solo que aprenden la técnica y se especializan en eso. Porque el encargado de hacer este examen sería un urólogo forense. Pero como los urólogos tampoco les gusta el campo forense, porque les es más rentable trabajar en urología, por eso es que nos queda el tema de netamente trabajar con el médico general. En el caso del Poder Judicial, yo creo que sí, el médico del PJ podría hacer ese examen, ¿ya? Conozco médicos que saben en el Poder Judicial. ¿Por qué es eso? Porque he trabajado con alguno de ellos en algunas pericias de parte. ¿Ya? He trabajado con uno de ellos, sí, conocen, pero como no está dentro de su MOF, no lo hacen. ¿Ya? Ellos como, creo que en el Poder Judicial todo está normado, pues tienen que generarle esa función para que ya todos los que son acusados por abuso sexual, en especial los menores de edad, pasen ese examen. ¿Alguna otra consulta más? Gracias, Marín. Perfecto. Listo. Nelly me preguntó, ¿cuáles son algunas pruebas clínicas que están aceptando como válidas en el ámbito forense y las que no están aceptando? Es que, Nelly, mira, no es que tenemos no es que hay una lista de pruebas aceptadas y una lista de pruebas no aceptadas. La jurisprudencia solo nos dice que las que van a ser cuestionadas o son cuestionables son las proyectivas, ¿ya? Y las otras todas son psicométricas, y si conoces la validez de ella, puedes colocarla, ¿ya? Claro está que tienes que tener en cuenta el marco teórico de la prueba, porque recuerda, en un debate pericial, el debate no es que mi prueba es mejor o peor, sino el origen teórico, ¿ya? Porque los jueces son académicos, entonces el debate es académico. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tú puedes utilizar la prueba de depresión de Beck y puedes utilizar la prueba de presión de Zoom. Los dos miden depresión, pero si me voy a la prueba de presión de Zoom es endógena, ¿ya? Y es reactiva. Y si me voy a la presión de Beck, ¿ya? La de Beck también es endógena, pero no es reactiva. Se va más al indicador crónico, ¿ya? Entonces, vemos que o sea, si yo, por ejemplo, puedo utilizar para la prueba de presión de Beck, para medir un caso que ha pasado en menos de un mes, entonces estoy cometiendo un error teórico, porque la prueba es de un origen crónico, y yo lo estoy tomando como si fuera reactivo. Y entonces, en el debate, si el psicólogo, el otro, tu contrincante, sabe eso, te explica, ¿no? Y lo saca con un libro, con la materia, y capiz, ¿no? Ahí puede sonar. Por eso, acá yo les sugiero que lean el marco teórico de la prueba. Eso es lo que te va a decir qué prueba utilizar y qué prueba no. ¿No? ¿Alguna otra consulta más, compañeros? Chicos, ¿alguna otra consulta? Aprovechen. Genial. Excelente. Creo que hasta el momento, perdón, creo que ya hemos elaborado muy bien nuestras preguntas y sobre todo la respuesta de Cristian, ¿no? En opinión personal, bueno, definitivamente da a entender mucho el ámbito que ocupa el psicólogo y me agrada mucho las respuestas que has dado y la ponencia que has dado, donde delimita la intervención que hace nuestra carrera, definitivamente, ¿no?
para no entrar a meternos en área de otros profesionales, ¿no? Que se dé ese intrusismo de repente. Detecto que definitivamente tú estás marcando muy bien los límites que en tu experiencia te han enseñado, ¿no? Bueno, yo doy por finalizado hoy día nuestra presentación. Te agradezco, Cristian. No sé si tendrás algunas palabras finales para nuestros compañeros. Bueno, agradecerles a todos por su participación, chicos. Este es un ámbito nuevo, ¿ya? Y cada vez la demanda de psicólogos forenses se hace más y se va a incrementar mucho más todavía debido a que, uno, la delincuencia aumenta, ¿ya? Y dos, porque la cantidad de psicólogos forenses con RNE somos pocos. Hay muchos psicólogos que trabajan en forense pero no tienen RNE. Y ahí viene el punto, ¿no? El puntillazo. Porque, porque como le digo, ¿no? Una cosa es ser general y otra cosa es ser especialista. Una cosa es ir a un médico general y otra cosa es ir con el urólogo. Ahí es donde yo les digo, ¿no? Hay que especializarse, ¿ya? Y segundo, chicos, es un ámbito muy bonito, ¿ya? Y es amplio como se percatan, y se vincula con casi todas las áreas, ¿no? Se vincula en educación, se vincula en orga, se vincula en clínica, ¿ya? Y claro está que tú pues tienes que mantener tu línea neutral. Es una labor académica, si se percatan, chicos, es académica, ¿ya? Porque tu técnica puede ser general, pero si no eres académico, no conoces algunos truquitos académicos, por así decirlo, en tu debate puedes caer. Entonces yo le digo, chicos, si se animan, pues bienvenidos al mundo forense, y si no, pues chicos, si tienen problemas quizás vinculados a su trabajo y que eso les está generando algún tema con la parte legal, pues encantado de poder apoyarles, chicos. ¿Ya? Muchas gracias, compañeros, y espero pues que en otra oportunidad podamos encontrarnos también. Gracias. Gracias.